Hoy vamos a hablar sobre el poder. ¿Qué es el poder? ¿Es positivo o negativo? ¿El poder se tiene o se ejerce? El concepto de poder es bastante complejo y ha sido abordado por varios filósofos y teóricos a lo largo del tiempo. En términos generales, el poder puede entenderse como la capacidad de influir en las acciones, pensamientos y decisiones de otras personas. El poder puede originarse tanto de uno solo o de un grupo de individuos que comparten intereses o valores comunes. El poder en sí mismo no es positivo ni negativo. Su impacto depende de cómo se utiliza y en qué contexto se ejerce. El poder puede ser tanto una cualidad que se posee como una acción que se lleva a cabo. En otras palabras, tener poder se puede tener y a la vez se puede ejercer poder sobre otros. En la perspectiva de Michel Foucault es muy interesante, ya que se plantea que el poder no es algo que reside únicamente en las estructuras del gobierno o del Estado, sino que está presente en las interacciones cotidianas y en las relaciones sociales. Es decir, que el poder es un ejercicio. Foucault también argumenta que el poder no es simplemente represivo, sino que puede ser productivo, en el sentido de que se puede dar forma a las identidades y a las prácticas sociales. En su enfoque en la dispersión del poder, resalta la idea de que el poder no es algo elástico, sino que está en constante flujo y es una negociación de la sociedad. Y así podemos ver cómo se mueve el poder en la sociedad. Y podemos concluir cómo ve el poder Michel Foucault. Desborda. Hablando de pensadores, vamos a profundizar sobre la visión marxista sobre el poder. Marx desarrolló la teoría del poder en el contexto de su análisis del capitalismo. Él creía que el poder en una sociedad capitalista estaba inherentemente ligado a la propiedad de los medios de producción. Marx sostenía que la clase dominante, los propietarios de los medios de producción, es decir, la burguesía, ejercía su poder sobre la clase trabajadora, el proletariado, a través de su explotación laboral. Según Marx, la lucha de clases era fundamental en la dinámica del poder en la sociedad capitalista. Creía que el poder político y económico estaba en manos de la burguesía, que utilizaba su influencia para mantener su posición dominante y perpetuar el sistema capitalista en su propio beneficio. Marx define el poder como la fuerza que antecede al consenso y lo condiciona, expresando que hay una cantidad limitada de poder en la sociedad, que solo puede ser ejercido por una persona o grupo a la vez. Marx dijo que estos grupos son clases trabajadora y dominante. Bajo el capitalismo, la clase dominante tiene todo el poder y lo utiliza para explotar a la clase trabajadora. Esta es la piedra angular del marxismo. Marx creía que la estructura de la sociedad está determinada por la naturaleza de su economía o su base económica. Entonces, si la economía es capitalista, el resto de la sociedad actuará según valores capitalistas. Esto se debe a que el capitalismo dicta que la clase dominante será propietaria de los medios de producción, lo que significa que puede controlar a sus trabajadores. Es por eso que muchos países tienen todo el poder concentrado en manos de la clase dominante. Es decir, el poder político en la sociedad también lo ostentan quienes controlan la clase económica. En términos marxistas se puede expresar que la clase dominante usa su poder para socializar a la clase trabajadora, haciéndole creer algo que va en contra de su voluntad. La ideología de clase dominante, esto se conoce como una falsa conciencia, ya que la clase trabajadora no se da cuenta de que ha aceptado la ideología de la clase dominante como propia, permitiendo que los valores, la moral de la clase dominante sean universalmente aceptados en la sociedad, asegurando que la clase dominante retenga el poder. No podemos olvidar a Thomas Hobbes, quien fue un filósofo político del siglo XVII, conocido por su obra El Leviatán. En su obra, Hobbes describe el concepto de poder como la capacidad de un individuo o un Estado
para mantener el orden y la estabilidad social a través de la autoridad y el control. Según Hobbes, el poder político es necesario para evitar el estado de naturaleza, caracterizado por la guerra de todos contra todos. En resumen, para Hobbes, el poder es fundamental para garantizar la paz y la seguridad en la sociedad. Se habla de que el derecho, la ley, etc., son sólo una representación de otras relaciones sobre las que descansa el poder del Estado. Aquí, Hobbes nos interpreta la vida material de seres que absolutamente depende de su misma capacidad, su forma de vivir, a partir de su trabajo como cambio por solventación de subsistencia, que se condicionan mutuamente, constituyen la base real del Estado, y sigue en este mismo ritmo, mientras la persona, por medio de esta voluntad, trabaje y se relacione con la propiedad privada en forma cooperativa y la cual le solventa por la labor hecha, que es la que mantiene con, por decirlo de cierto modo, sentido y vida. Aquí podemos concluir que el poder tiene como eje fundamental la fuerza más no el consenso. La guerra entre todos contra todos es lo que concluye Hobbes de lo que es el poder en el Estado. Y para ustedes, ¿cuál de estas interpretaciones tiene más sentido?